Hoy estamos comenzando una serie, bueno, tal vez sean solamente 2 charlas, pero es muy importante poder entender esta charla de hoy. Hay una escritura, vamos a comenzar con la palabra, en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 2, vamos a mirar acerca de lo que habla Dios a la iglesia de Tiatira. Es una iglesia en Apocalipsis 2:20 donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, mire pues que ahí va como ya una palabra ahí, o sea que no es, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche. Oramos, Señor, para que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros y podamos en esta noche, Padre, aprender más de tu palabra, poder conocer más de tus principios, y como siempre, mi Señor, toda la gloria va a ser a ti, Señor, siempre, en el nombre de Jesús. Así que vamos a enseñar esta parte de Jezabel y Acab, desenmascarando a Jezabel y Acab. Vamos a desenmascararlos. Y cuando hablo de Jezabel y de Acab, me estoy refiriendo a un poder, son fuerzas demoníacas que operan hoy todavía. Es tan fuerte este tema de Jezabel y Acab que lo que acabo de leerte es algo que estaba ocurriendo en una iglesia, y Dios recrimina a esa iglesia por haber permitido que Jezabel entrara a ese lugar. Entonces son fuerzas demoníacas. Jezabel en Primera de Reyes dice que era una sacerdotisa que adoró a Baal, le hizo una imagen a Acera, trató de matar a los profetas de Dios. O sea, Jezabel se levanta contra todo lo que sea Dios para quitarlo de su vida. Y es algo que quiero compartir con la pastora Ana y con Lorena acerca de estos. Es una fuerza demoníaca. Quiero que no se sientan incómodos o en juicio de lo que vamos a hablar hoy. No es el enfoque. El enfoque es que haya convicción, porque el Espíritu Santo trae convicción, el diablo trae juicio. Así que cuando vamos a hablar de Jezabel, pues para hacerlo más práctico vamos a enfocarnos en las mujeres, aunque no siempre así. ¿Cómo empezamos? Pastor, pues ahora que usted estaba hablando acerca de que aparece en Primera de Reyes, yo recuerdo que en la charla de mujeres compartíamos que Jezabel es un espíritu, una presión demoníaca que viene desde Génesis. Resulta que allí Jezabel influenció a la mujer para que usurpara la autoridad de Adán, y desde ahí empezó a operar en las personas. ¿Por qué influencia a las mujeres? Porque las mujeres tenemos por diseño ciertas características que Jezabel como demonio utiliza en nuestra contra. Hay hombres, como el pastor dice, leyendo en la Biblia me encontraba por ejemplo a Herodes el Grande en el Nuevo Testamento, que era un hombre de puras características influenciados por un espíritu de Jezabel. Entonces, ¿por qué las mujeres? Porque por diseño tenemos ciertas cualidades las que Jezabel utiliza, y así influencia y así trae este espíritu de control. Y déjame citar esta otra palabra de la escritura y nos sumergimos en la enseñanza. En Primera de Reyes 21:25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y cuando me puse a investigar qué significa vendió y incitar, por ejemplo, vendió significa rendir o someterse a alguien. O sea que los Acab, yo voy a enfocarme en Acab y ellas dos van a hablar un poco más de Jezabel, pero los Acab son los hombres que entregan su autoridad. Dice que vendió, o sea, rindió o se sometió a Jezabel. O sea que el Acab rinde su voluntad porque ella lo incitaba. Incitar significa seducir, persuadirlo, controlarlo
manipularlo? Dice que la influencia que ejerce el espíritu de Jezabel es algo que trae influencia, control o anulación de la autoridad. Y el propósito de este espíritu es ir en contra de toda autoridad. En lo que yo aprendía de Génesis habla de que quiso controlar a Adán. La mujer quiso controlar a su esposo. Él lo permitió, él cedió la autoridad. No queriendo decir necesariamente que fuera un hombre débil, porque Acab no era un hombre débil. Porque de Acab la Biblia habla que era un hombre de guerra. Pero Jezabel, el espíritu que operaba en su esposa, era fuerte y le intimidaba a un hombre supuestamente de guerra. El nombre Jezabel significa sin esposo. O sea, es algo que nadie puede controlarlo o controlarla, ¿cierto? No tiene autoridad alguna en la que ella pueda sujetarse, porque ella va por encima de esa autoridad. Entonces, ¿cuál podría ser algunas características de Jezabel, como para identificar cómo se mueve este espíritu en una mujer? Las características principales de Jezabel es la manipulación, el control, la perversión sexual, porque Jezabel es muy sensual. Por eso dice que incitó a su esposo Acab. La manera como una mujer puede incitar a un hombre es en esta parte sexual. Incluso en esta parte puede llegar a manipular. La idolatría es algo muy fuerte en Jezabel. La idolatría es porque ella se pone como Dios. Las mujeres normalmente hemos tenido, yo la tuve, que hemos sido influenciadas por Jezabel, o las que actualmente están bajo esa influencia, tienden a ir en contra de la autoridad, ¿cierto? Pero vienen a tratar de tener un abuso de autoridad. Ellas quieren pisotear toda autoridad. También encontraban las características que generan dependencia. Una persona con ese tipo de influencia hace que los otros dependan de ella. También dice que hay rebeldía e intimidación. Es un espíritu de control que opera a través del temor. Entonces, a ver, Jezabel es un espíritu fuerte, sensual, y cuando hablo de sensualidad me ubico en mi ciudad, pues donde estamos es fuerte la sensualidad acá. Es que es un espíritu que geográficamente se establece sobre naciones y sobre ciudades. Y nuestra región antioqueña o nuestra ciudad Medellín es muy influenciada por este espíritu Jezabel. La sensualidad, la idolatría, y en nuestras generaciones, lo hablo por mi experiencia, es que desde mis antepasados venía este espíritu de Jezabel, y ahí es como comienza mi historia. Yo recibo generacionalmente este espíritu de Jezabel en mi vida y empiezan estos comportamientos que tal vez no sabía que tenía y que tampoco podía controlar. Cuando tú hablas de tus antepasados, estamos hablando como a nivel cultural. Tu abuela, mi mamá, matrona, mi abuela, ¿o cómo era? Son matronas, realmente son matronas. En la casa no manda el hombre, manda la mujer. Y yo Pero podía... eso no le pasó sino a ella. ¿Ustedes conocen otra familia? Sí, ¿cómo no? Entonces la mujer es la que ordena, la mujer es la que disciplina, la mujer es la que gobierna y no se sujeta. No, porque como es un espíritu, una fuerza demoníaca que viene a nivel de principado, ¿cierto? Es un principado, y el principado como tal es el matriarcado. En Antioquia y en algunas regiones de Colombia es el matriarcado, o sea, la mujer domina. Pero si lo vemos desde la Biblia, Jezabel tenía una mamá que seguro controlaba. Luego ella como mamá controlaba. Ella era la madre de Atalía. Atalía fue la única mujer que fue reina de los reyes del Antiguo Testamento. Entonces las mujeres tenemos esa tendencia. ¿Cómo le dicen a las mujeres en la casa? ¿La reina? No. Sí. Y que no puede haber rey sin reina. Y es muy cultural, es muy jocoso en ocasiones, pero a veces las mujeres nos creemos ese cuento de que somos las reinas y queremos dominar a la par. Y no entendemos que en un reinado no hay dos reyes, hay uno solo. Cabeza. Solo hay una cabeza. Quiero como contextualizar esto. ¿Cómo puedes explicarme, Lore, cómo te afectó a ti esa situación de tú querer gobernar, dirigir, mandar? ¿Cómo operaba? ¿Cómo funcionaba? ¿O cómo afectó tu matrimonio? Bueno, en realidad esto vino a salir a la luz cuando yo me casé. En el noviazgo era relevante, pero como no teníamos una convivencia, entonces esto no salía a la luz. En el momento que nosotros nos casamos, pues mi esposo es un hombre que quiso tomar siempre la autoridad desde el inicio, pero yo no lo dejé.
y como no lo dejaba, él trataba de tomar la autoridad. Y lo que hacía era, como yo tampoco me dejaba, pues todo terminaba como en una guerra campal, por decirlo así. Hasta el momento en que yo fui más fuerte que él y logré apaciguar su autoridad, porque él decía: yo no voy a tratar de contender más con ella, voy a dejarla, que dejémosla, que haga lo que ella dice, lo que ella quiere. Realmente ahí es cuando, o sea, el hombre resistió, mi esposo resistió, hasta que yo pude, este espíritu de Jezabel que había en mí, pudo superarlo a él. Y eso aún es una característica de acá, dejar su autoridad a un lado, someterse, y por traer la paz, bueno, que ella haga lo que ella quiere. Lore dijo algo muy importante: por traer la paz. En mi casa no había paz porque mi esposo no cedía, pero yo tampoco. Entonces, en el caso contrario de Lore, yo intenté siempre someterlo, pero él no se dejaba someter. Eso fue muy difícil, fueron muchos años de mi vida, de mi matrimonio, donde mi esposo intentaba que yo me acogiera. Y parte de mis respuestas a él, por ejemplo, era: el que me mandaba ya se murió. Y el que me mandaba era mi papá, que ni siquiera vivo me mandaba, ¿cierto? Entonces, esa lucha mucho tiempo era: yo no dejaba que él tomara como una figura de autoridad sobre mi vida, porque la figura que para mí representaba autoridad era mi papá, ¿cierto? Y cuando él intentaba como entrar a esa área, yo decía: no puedes pasar. Yo tenía una cierta idolatría por la figura de mi papá, que no fue un padre de ciertas características. Mi papá fue un padre ausente, estaba allí en la casa, proveía, pero no teníamos relación con él. Cuando estudiamos el tema de Jezabel, yo recibí como esa revelación del Espíritu Santo de que mi herida por falta de identidad paterna fue lo que hizo que Jezabel influenciara mi vida mucho tiempo y me influenciara en el matrimonio. Fueron muchos años, aunque yo tenga un temperamento fuerte por unas características con las que Dios me hizo, pues yo iba en contra de la autoridad, todo lo que me representara autoridad en los trabajos, en la parte ministerial, cuando llegué a la iglesia, por cuanta iglesia pasaba. Como líder, yo no me sometía a las autoridades. En mi matrimonio estuvo a punto de acabármelo por eso. O sea, este espíritu hace que la mujer no se sujete a la autoridad puesta por Dios. Hace que controle, domine y haga que la otra persona obedezca. O sea, se tiene que hacer lo que esa mujer quiere, ¿cierto? Sí, esto va totalmente en contravía de lo que nos enseña la palabra de Dios, porque la palabra dice que esposas sométanse a sus maridos como ellos se someten a Cristo. Y realmente este espíritu va en total contravía a lo que Dios quiere plantear dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, aún dentro de la iglesia. Bueno, y cuando me pongo a leer les voy a contar un testimonio, porque eso es muy serio. ¿Cuántos hogares han sufrido por esta situación? ¿Cuántos matrimonios están en conflicto por esto? ¿Cuántos matrimonios han terminado por eso? Y este espíritu se hace ver espiritual y dice: es que yo oro más, es que usted no sirve para nada, es que usted es un estorbo, es que usted es tonto. Y empieza como a subyugar al hombre y se hace ver más espiritual, pero realmente es un ataque a la autoridad que Dios estableció en la palabra. Pastor, hay algo que usted menciona, y es que a veces mi actitud, por ejemplo, no era subyugar a mi esposo tratándolo de inútil, sino de que yo levantaba mis cualidades. O sea, yo lo puedo hacer, yo soy capaz. Una mujer muy autosuficiente, una mujer muy controladora, pero sutil. O sea, no controlaba de frente, controlaba con ciertas técnicas en las que él hacía lo que yo consideraba que debíamos hacer. No tomas decisiones conmigo, es que yo no te importo. Entonces, a veces ese espíritu de Jezabel nos lleva como a que nuestras habilidades y destrezas naturales las ponemos por encima y nos valemos de ella para poder someter al otro. Una mujer que no, es que yo administro mejor el dinero, entonces por eso compramos esto, hacemos esto, vamos a tal lugar, lo hacemos en tal tiempo. Esas son normalmente características de una mujer influenciada por esto. Lo que estamos buscando es traer sanidad a las casas y a las familias, porque el Espíritu Santo me habló de este tema. Por si usted conoce a alguien que no haya venido hoy y que tenga esta situación pendiente en su corazón, tú le tienes que escuchar la prédica, como desenmascarar a Jezabel, porque puede ser sutil, como dice la pastora Ani, puede ser a nivel con fuerza. O sea, este espíritu puede controlar así como sutil, con fuerza, controlar y manipular. Mi hijo,
me dice el hombre, mija, vámonos a almorzar a tal parte. No, yo quiero ir a otra parte. Pero ya hemos ido 8 veces allá, de malas. O se queda o se va, pero yo voy allá. Les dice el esposo, ah, bueno, vamos entonces allá. Y si no cede, le corto los servicios para que aprenda. Porque también controla sexualmente. También puede ejercer control sexualmente. Esa es una manera de manipular con la parte sexual. Y por ejemplo, en mi caso es que nosotros nos casamos y cuando él cedió su autoridad y yo me sobrepuse ante él, las cosas no empezaron obviamente a funcionar. Yo era supuestamente más espiritual que él y crecía en los dones, crecía en muchas cosas espiritualmente y él estaba ahí, yo lo veía ahí como quedado y yo siempre le decía, pero tú tienes que orar más, pero tú tienes que buscar más la presencia de Dios, y siempre trataba de menospreciar esta parte espiritual de mi esposo, hasta que un día, y yo era consciente, cuando empecé a conocer de Dios, yo era consciente cuando me enseñaron las características de Jezabel. Y empecé a luchar contra esto, pero yo siempre digo algo, y es que era mayor, esto era algo que podía sobre mí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo durante muchos años sin tener control de él, sino que esto ya lo controla uno y sin arrepentirse de él, pues esto toma autoridad sobre nuestra mente y sobre nuestros comportamientos y hacemos que actuemos de esa manera. Intenté hacerlo muchas veces como haciéndome autoliberaciones, pero no, esto no se rompía y yo llegaba a arrepentimiento, o sea, llegaba y me sentía mal, pero volvía y lo hacía. Un día la pastora llegó a visitarnos a nuestra casa, vivíamos por fuera y yo la recibí con esto. Yo le dije, ella me dijo, ¿cómo están? Y yo le dije, es que él, ahí delante de mi esposo, él no ora, no nada, mira y hace esto y hace lo otro, avergonzándolo delante de la pastora. Y ella, yo creo que quería desaparecerse en ese momento, y ella muy prudentemente me llevó a un lado y me dijo, eso que tú estás haciendo no se hace, esos son comportamientos jezabélicos. Y me dijo, tú necesitas una liberación. Y en ese momento la iglesia empezó a crecer en liberación. Estaban creciendo y estaban trayendo esa revelación de liberación a la iglesia. Y ese día yo tuve una liberación, y una liberación muy fuerte. Ese día fue punto de quebrantamiento en mi vida. Bueno, tú que Jamel, necesitamos un encuentro para Jamel entonces. Bueno, hay otra forma, sí, pastor, dale. que a veces no identificamos, por ejemplo, el llanto. El llanto es una forma de manipular y de tener como control. A mí me pasaba muy seguido que yo lloraba por todo y le decía a mi esposa, estoy cansada de tal situación, estoy cansada. Y un día me dijo, estoy cansado de vos, de que estés cansada de todo. Y era porque yo empecé a usar el llanto como una forma como de controlar la situación, a ver si él hacía algo, si él reaccionaba. Pero también hay otra área en Jezabel, y es que Jezabel, las mujeres, por ejemplo, a veces usamos una expresión que es, tú eres el sacerdote, haz algo como sacerdote, levántate por esta con casa. sarcasmo, ya como Sí, con doble ironía, sentido. con ofensa, como diciéndole, no te da todavía para ser sacerdote. Y resulta que Jezabel hacía eso. Jezabel le decía al rey, cuando una villa que él quiso de alguien cercano, ella le dijo, no eres pues el rey, o sea, tú eres el rey. Y como son sacándolo, y ella a nombre del rey mandó cartas e hizo matar a este hombre para obtener la viña. Ella le dijo, tranquilo, yo te la consigo. Entonces cuando Lore dice que las mujeres a veces actuamos influenciadas por este espíritu, en esa espiritualidad también actuamos llevando a ellos a que sean más espirituales desde nuestro punto de vista. Y bueno, yo quiero como dar un testimonio. Ahora que estamos hablando de sacando la ropa sucia aquí delante de todos, pues, ¿qué se va a hacer? Vamos a sacarla. Cuando yo conocí a mi esposa y nos casamos, ella era más espiritual que yo. Ella se movía más en los dones y en la unción, y yo no. Entonces yo, frustrado por no estar ahí en esa altura, yo le dije, no, sigue tú haz los grupos, tú ministras, tú, yo no vuelvo a hablar. Ella pudo haber hecho eso y haber seguido. Yo, bueno, de mala, si usted no quiere caminar, si no quiere hacerlo, pues entonces yo sigo. No, ella dijo, no, porque tú eres el sacerdote. Así que yo no vuelvo a hablar hasta que tú no crezcas. Yo menguo para que tú crezcas. Qué sabiduría.
porque eso me obligó a mí a tomar el liderazgo sacerdotal, a tomar el liderazgo de la casa y a crecer espiritualmente. Pero donde hubiera sido diferente y me hubiera dicho, claro, no, entonces usted no sirve para esto, entonces hágale, yo sigo, ¿qué se va a hacer? Usted no es espiritual, usted no ora, hubiera bloqueado un llamado. Bueno, es importante que entiendas esto. A la vez pasada me dio una pena porque había una chica acá y el esposo estaba allá. Familia, con una mirada le gritó, le insultó, le pegó un puño. O sea, lo miró y de allá se vino caminando hasta acá. Sí, mi amor, que vengas para acá. Yo no, porque eso es algo que daña la identidad del hombre. Y el hombre irrespetado no crece, no funciona. En mi caso fue el punto de quiebre. Mi tendencia, mi temperamento, mis actitudes. En una ocasión con una consejería con la pastora, ella me decía que mis actitudes y mi dureza contristaban al Espíritu Santo, y eso pues me dolió. Yo decía, Señor, ¿por qué? Si es al que más quiero agradar. Orando en mi casa, ella me decía, como tú le hablas a tu esposo, como tú miras a tu esposo, es la forma como tratas al Espíritu Santo. Y yo dije, no puede ser. Esa parte del Espíritu Santo, porque aún de tenía expresiones como oigan a y en los cafés de pareja lo compartimos, pero eran expresiones muy respetuosas, gestos de mi cara, que él me decía, no me hagas así. Yo le decía, pero cómo, y era que ni cuenta me daba cómo le hacía gestos de desagrado, pero de afuera la gente sí veía cómo. Entonces todo eso contristó al Espíritu Santo y yo tuve que rendirme en esa área, porque yo estaba destruyendo mi matrimonio con mis actitudes por no ver y no reconocer que tenía un problema bastante. No sabía que era Jezabel, porque es que esa es la otra forma como opera Jezabel. Ella opera como de incógnita, ¿cierto? O incógnito este espíritu. La gente lo ve como normal. Es que yo soy normal, esas son conductas, es aceptable. Eso es, en mi casa somos así. Yo soy temperamental. Sí, o es que a mí me criaron así, es que para mí fue muy difícil, es que me tocó sacar adelante de mi mamá, mis hermanos. Entonces tomamos una posición las mujeres donde nos hacemos muy fuertes y llegamos a un matrimonio donde no sabemos cohabitar con un esposo. Y es porque Jezabel opera en nosotros a través de esa conducta de que nosotros como que usurpamos un lugar, voluntaria o no, voluntaria o no, a veces no queremos y los esposos están ahí y los esposos ceden, como Lore decía, y a alguien le toca tomar como la autoridad, pero al momento de entregarla, ¿quién la entrega pues? ¿Cierto? La palabra dice que la mujer sabia edifica el hogar, edifica la casa, y esto quiere decir que uno va levantando muros alrededor de su casa, de su esposo, de sus hijos. Pero lo que hace Jezabel no es levantar muros, es derribar muros para que la casa quede expuesta. Cuando la casa está expuesta, sin techo, sin muro, todo está expuesto a que cualquier espíritu venga, divida y separe el hogar. Y es tan delicado que les voy a contar un testimonio. Enseguida a hablar de acá, para que los hombres no se quedan como muy salvaditos tampoco, como también darle a ellos. Pero escuchó el testimonio de una mujer que llegó a la iglesia y empezó a esparcir un rumor, porque esa es una manera como Jezabel trae, esparciendo rumores, y empezó a decir, mira, es que ese líder no es tan espiritual, o esa persona no es tan de fe como dice, el Señor me mostró que era una mentira, y empieza a debilitar la autoridad puesta por Dios. Y esta líder llegó y empezó a esparcir un rumor donde decía, es que ese líder quedó mal casado, porque es que esa mujer no es la mujer que Dios tenía para él. Dios me lo reveló en sueños, Dios me mostró, me dio una palabra profética, y empezó a esparcir, esto fue real, empezó a esparcir ese rumor dentro de la iglesia, es que ese líder quedó muy mal casado, Dios me mostró que se equivocó con esa mujer. Llegó tanto la confusión de esta persona haciendo esto, que fue luego con el líder y le dijo, mira líder, Dios me mostró que te equivocaste, que tu llamado es tan grande, pero ella no está a la altura, y si no te divorcias no vas a poder alcanzarlo. ¿Y sabes qué estaba haciendo esta mujer? Orando para que esa mujer se muriera, para ella casarse con él, porque se dice ser profeta, profetiza, pero realmente es un espíritu de control, de manipulación, para poder alcanzar lograr lo que ella quiere. Pero ahí es donde tenemos que estar conscientes y romper eso. A mí me costaba mucho un versículo de la Biblia que está en Génesis y dice, el hombre se enseñoreará de ti, será dueño de tu deseo y se enseñoreará. Y yo le decía a la pastora, yo decía, ese versículo, ay, me da una rabia,
porque yo luchaba con eso, o sea, lo que menos quería era que mi esposo se enseñoreara, o sea, yo no concibía esa idea de que me pudiera dominar, que él fuera mi Señor. Y cuando el Señor trajo revelación a esto a mi vida, me dio a entender que era producto de la maldición, o sea, cuando Eva sometió a Adán de esa forma tan sutil a través de lo que Jezabel hizo en ella, entonces Dios viene y dice, las cosas se ponen en orden en la manera en que el hombre va a señorear a la mujer. Por eso en la Biblia nos enseña de que está Dios, está Jesús, está el hombre y luego la mujer, y la mujer sobre los hijos, ¿sí? Entonces Dios no diseñó el orden de que el hombre enseñoreara a la mujer, pero debido a la conducta de la mujer, que se saltó todo conducto regular, entonces Dios dijo, la única forma será sometiéndola. Y por eso las mujeres, la pastora ayer hablaba algo acerca del sometimiento, y es que el sometimiento no es esa esclavitud, porque yo iba en contra como de eso, de a mí nadie me va a someter, resistí mucho eso, y no es ese sometimiento. Lo que Dios quería era que dice, sométanse unos a otros en amor. Entonces yo entendí que por amor a mi esposo yo empecé a tener ciertas conductas de someterme a él, aunque no estuviera de acuerdo en cosas, no tenía que estar de acuerdo, y eso persiste hoy en mi vida. Hay situaciones que siguen presentándose producto de la personalidad, también producto de la influencia, y que uno a veces también baja como la guardia, como dice Lore, los muritos empiezan a ser afectados, y entonces tengo que volver como a esa relación con el Espíritu Santo para que me ayude a someterme en cosas que todavía me estén costando. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué beneficio trajo a ti, Lore, por ejemplo, el entregar la autoridad? ¿Cómo fue esa entrega de la autoridad? ¿Fue fácil? Bueno, en realidad peleé mucho para entregar la autoridad durante muchísimos años. Es que esto no fue de unos meses o de un año, esto fue un proceso muy largo en nuestro matrimonio. Y en el momento que les conté ahorita que la pastora ministró sobre mí esa liberación, y la palabra de conocimiento que llegaba en ese momento era que me hacía libre de toda maldición generacional de Jezabel. En ese momento yo fui libre, una liberación muy fuerte. Al otro día amanecí con todos los reventada en esta parte, los vasos reventados. Fue muy fuerte la liberación, y a partir de ahí yo sentí que era mucho más fácil acceder a esa mi voluntad, acceder a mi esposo, someterla al Espíritu Santo. Yo me doblegué, y yo lo único que tuve que hacer de ahí en adelante fue trabajar en mi carácter. Eso ya fue algo que me tocó trabajar a mí, porque muchas veces creemos que solamente con una liberación tenemos, pero nosotros necesitamos trabajar y rendir nuestro carácter, someter nuestro carácter al Espíritu Santo. Y ahí yo le decía al Espíritu Santo, dame alertas, dame alarmas, que en el momento que yo vaya a empezar como a subirme, yo me sepa y me contenga y sea consciente. Y a partir de ahí empezó a ser así. En el momento que yo empezaba, pero ¿cómo? Calmadita. Bueno, listo, ok. Bueno, listo. Se va a hacer así, correcto, se va a hacer así. Y listo. Y punto. Pon cambio. En mi caso hubo algo, y fue que hubo un descanso. Cuando en mi crianza hubo muchas faltantes económicos, hubo mucha escasez, ruina y producto de otras maldiciones. Y cuando yo me casé, yo quería como un hombre que me protegiera, un hombre que me cuidara y que pues hubiera provisión permanente. Y eso pues estaba en orden en mi casa, pero yo sentía como una carga. Yo luchaba por estar al nivel de mi esposo, tanto salarialmente, porque habíamos... Como una competencia. Sí, era una competencia, y entonces eso me ponía como a la par de él, y por eso yo no lograba verlo como con respeto. Yo como mujer, ninguna mujer es inferior a su esposo, pero hay un orden, y el orden es que el hombre está puesto para protegernos, y entonces dice la Biblia que para cuidarnos como vaso más frágil, y yo quería ser ese vaso frágil, pero mi personalidad era tan fuerte que no sabía cómo ser frágil. Y cuando mi esposo yo empecé a ceder esa autoridad y empecé a respetarlo, y empezaron a cambiar las dinámicas de mi hogar, empezamos a prosperar en la parte espiritual. O sea, mi esposo empezó a crecer de una manera pues evidente para los pastores. Él empezó a crecer, a tomar una fuerza, a ser el hombre de Dios que hoy es, ¿cierto? Debido a que yo empecé como a soltar y alinearme en ese sentido. Tanto que en ese momento recuerdo la palabra que nos daba el profeta hace poco, que decía, tú estuviste ahí ayudando. Y porque en un momento dado la pastora me decía, Ani, si tú no te sometes, estás estorbando al llamado de tu esposo. Wow. Si tú no te sometes. Y yo decía, no quiero que pase eso, pero era lo que hacía, no someterme.
Y yo le dije a Dios, me rindo, pero tienes que hacer algo. Mi esposo era duro, mi esposo era totalmente apático conmigo, o sea, no hablaba, no me determinaba, y eso me endurecía cada vez más. Eso, cuando yo empecé a ceder, él empezó a ser más amoroso. La pastora me enseñó algo que era que al hombre con dureza nadie, o sea, no lo podía desbloquear, él no me iba a abrir su corazón. Y yo decía, pero entonces ¿cómo hago? Y empecé a cambiar, y solo mis cambios empezaron a abrir su corazón hacia mí. Y en ocasiones nosotras como mujeres cerramos el corazón de nuestros esposos por la forma como los tratamos, porque influenciados por este espíritu nosotras les ofendemos, les menospreciamos, y hacemos otras cosas, o les queremos superar o nos queremos imponer a ellos, y eso cierra al hombre, lo bloquea, porque él no está construido para someterse a la mujer. Ese no es el orden de Dios. Tremendo, tremendo eso. Damos un aplauso al Señor, estamos aprendiendo. Hoy estamos colocando un fundamento acerca de cómo es el diseño del hombre y la mujer en este espíritu de Jezabel, que es tan fuerte en nuestra cultura occidental, es tan fuerte en nuestra ciudad, donde venimos de que la mamá, la matrona, la que manda, y el papá está por allá como arrinconado, como que no suma ni resta, ni se determina. Eso es algo ahí hay un mensaje allí. Pero quiero aprovechar estos minuticos finales, hablar como del ACAP. El ACAP es alguien que voluntariamente le entrega la autoridad a ella por su debilidad de carácter. Son pasivos, evitan la confrontación y a cualquier costo prefieren la paz antes de no perder la paz, así sea entregando su voluntad. No toman el liderazgo espiritual, son permisivos, no toman responsabilidades, todo se lo dejan a ella. Que un problema, usted cuadre eso, que los niños usted cuadre eso, que el colegio usted vaya usted, que disciplina, usted los disciplina. Entonces va entregando toda la autoridad a ella. Son mimados, bueno, no, es como algo, como algunas características: perezosos, llorones y holgazanes. Son de doble ánimo, fáciles de atrapar por la lujuria sexual. O sea, tienen poca resistencia a una cara bonita o a una figurita. Les gustan las figuritas. Así que son como características de ese hombre acá, que no toma su liderazgo, que no toma el sacerdocio, que no se levanta a orar, que no es el primero en buscar el rostro del Señor, sino que delega todo eso a la mujer, lo cual la va posicionando más fuerte a que desarrolle más ese espíritu de Jezabel. Acab y Jezabel tienen una relación de codependencia. No hay una Acab si no hay una Jezabel, y contrario, ¿cierto? Tampoco hay una Jezabel sin que haya una Acab, porque se necesita esa clase de personalidad, por llamarlo así, para que Jezabel pueda reinar sobre él. Cuando Jezabel le busca esposo a su hija Atalía, las características del esposo es igual a Acab, un esposo débil de carácter, para poder que su hija siguiera reinando sobre el pueblo. Pastor, hay algo que con respecto a lo que Lore dice, es que si hay una Acab, hay una Jezabel, y es por eso que a la mujer le es tan difícil entregar la autoridad. Porque en ocasiones la mujer quiere hacerlo, pero no tiene a quién, porque el esposo que está allí al lado no quiere hacerlo, producto de pronto de que ella le ha sometido tanto que él dice, ay, no, dejémosla, y ya no quiere, o que tiene que ser restaurado, tiene que levantarse, a veces tiene que asumir como la posición para poder recibir esa autoridad. A veces hay mujeres que dicen, no, pues mira, te entrego el control financiero de la casa, y le entrega la tarjeta al hombre, pero él dice, ¿y qué pago? ¿Qué hay que gastar? Porque él ni siquiera sabe. Entonces no es simplemente decir de boca, quiero entregar la autoridad, sino que es un proceso en verdad de entregar la autoridad y de someterse como al liderazgo voluntariamente, porque ese sometimiento o esa sujeción a los esposos es asumir voluntariamente el liderazgo del otro, aceptarlo. Cuando yo acepté voluntariamente que mi esposo era el líder, era la cabeza, estaba puesto allí en el orden de Dios, las cosas empezaron a fluir en nuestro matrimonio. Y cuando se presentan situaciones en las que, claro, van a haber tendencias, personalidades, es volver a recordar, él es la cabeza, me guste o no me guste, es la cabeza y está establecido por Dios. Y cuando yo hago lo que a Dios agrada, entonces todo va a fluir bien. Quiero que terminemos, Lore y Ani, dando un consejo
a las mujeres que de pronto están como luchando con esa dificultad de entregar esa autoridad? ¿Qué consejo le podemos dar a las mujeres? ¿Qué beneficio trae? ¿Qué bueno sería? ¿Qué pasaría en sus vidas si entregan esa autoridad? Pues yo les diría primero que reconozcan que tienen este problema. O sea, si no reconocemos y seguimos justificando nuestras conductas, va a ser muy difícil que podamos evidenciar que tenemos un problema. Luego que se arrepientan, o sea, arrepentirse, y si hay que pedir perdón, hacerlo. Reconocer, a veces no es solamente un perdón de boca, sino un perdón de acciones, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. O sea, haga cosas que en verdad demuestren que usted está arrepentida de haber usurpado la autoridad, y luego dependan totalmente del Espíritu Santo. Si no hay relación con el Espíritu Santo, no hay fuerza, no hay capacidad, no hay tu tía que pueda, dicen por ahí. No vas a poder en tus fuerzas. Yo en mis fuerzas no pude. Cuando yo decidí someterme al Espíritu Santo, por lo que en Efesios 4:30 dice de que lo contristaba con mis actitudes, con mi gritería, con mi enojo, yo dije, Señor, no, yo decido rendirme. Y cuando vienen situaciones a mi vida que sacan mi temperamento fuerte, yo le digo al Señor, yo me rindo, Señor, yo me doblego, porque yo en verdad quiero entregarle el control a mi esposo, porque ese es el orden. Pastor, en realidad cuando la mujer trata y lucha con tener la autoridad, es como un barco que rema en contra de la marea. Nunca vas a lograrlo y nunca vas a ser feliz. Te lo digo porque yo realmente sentí la verdadera plenitud y felicidad dentro de mi matrimonio cuando yo entregué mi autoridad. Cuando mi esposo decidió tomar las riendas de la casa y que él llevara el barco, en ese momento yo pude como descansar, me quité como un peso de encima. Eso fue lo que pasó en mí, me quité un peso de encima porque quería llevar algo de lo que no estaba ni capacitada, ni llamada, ni diseñada a llevar eso. Entonces tú estás cargada, tú estás luchando, estás muy frustrada, es el momento de entregarla. Es el momento de que lo rindas a Dios. En ese momento vas a experimentar la plenitud dentro del hogar y el crecimiento espiritual, y en todas las áreas, porque no solamente es espiritual, en todas las áreas de la familia, del matrimonio. Yo creo que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Cuando ellas decían la mujer sabia edifica la casa, familia, es porque hay un principio espiritual. Que tú puedas esta noche tomar estos consejos sabios. Yo te digo, a los que de pronto se identifican más como acá, mi consejo sería: tomen el liderazgo, crezcan espiritualmente, tomen el sacerdocio, que seas tú el que se levante a orar, que seas tú el que dice vamos para la iglesia. Porque cuando el sacerdocio lo toma el hombre, está llevando a su familia a un buen puerto deseado. Si de pronto no has sido diligente en esto, pues esta noche lo que queremos es eso, que tú puedas decirle: Señor, perdóname por no tomar ese liderazgo, perdóname por dejarla a ella. Y si tú estás acá, pues dile al Señor: Señor, hoy rindo mi autoridad. Hoy entrego mi autoridad, Señor, al hombre que tú has puesto en mi camino. Hoy yo voy a orar por él y voy a hacer esa ayuda idónea, esa ayuda que fortalece, que ora, que levanta las manos del esposo. Pero no lo voy a pasar por encima, pero no lo voy a manipular, pero no lo voy a controlar, pero no voy a usar el llanto para que haga mi voluntad, pero no voy a usar nada de estas armas diabólicas para dañar el llamado de mi esposo. Y con esto en mente empieza a orar al Señor. Empieza a orar: Señor, perdóname. Quiero ser más sujeta, más sumisa. Quiero agradarte a ti primero, Señor. Quiero agradarte a ti primero, mi Rey. Queremos agradarte a ti, Señor. Si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que ya no dependo de ti, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo
dependo de mí. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber, Señor, que no estoy bien. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Y quiero bendecir cada matrimonio, cada familia que está aquí en esta noche, cada hogar que está allí conectado. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu matrimonio, quiero bendecir con la sabiduría que el Espíritu Santo da. Dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, que la pida, que Dios la da abundantemente y sin reproche. Oro para que sean matrimonios sanos, saludables, que crezcan y se fortalezcan en el tiempo. Bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo lo que Dios va a seguir haciendo a través de tu vida. Les bendecimos y les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.